Ayoub Bouhaddi es uno de los nombres propios que nos ha dejado esta primera jornada del Mundial 2026. Se ha marcado un auténtico partidazo frente a toda una Brasil pentacampeona del mundo. Así que en este vídeo vamos a reaccionar a este jugador que ya ha levantado el interés del Real Madrid. ¿Encajaría este hombre en el equipo blanco? Eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy. Hay futbolistas que llaman la atención porque marcan muchos goles, otros porque hacen regates espectaculares, pero de vez en cuando aparece un jugador que domina un partido de una forma mucho más difícil de explicar. Cuando Marruecos se plantó frente a Brasil en el Mundial, todas las miradas estaban puestas en los nombres de siempre. Del otro lado, en el medio campo, aparecían jugadores consolidados como Casemiro o Bruno Guimaraes, y una selección acostumbrada a dominar partidos importantes. Nadie esperaba que uno de los protagonistas terminara siendo un mediocampista que apenas estaba comenzando su carrera. Lo increíble no fue solamente que Ayoub Bouhaddi jugara bien, lo increíble fue que pareciera el más cómodo de todos sobre el campo. Mientras muchos jóvenes suelen esconderse en partidos de ese nivel, él hizo exactamente lo contrario. Es que es una autentiquísima locura que una selección como Marruecos, que venía de hacer un mundial espectacular en el año 2022, destacando sobre todo por su medio del campo, haya perdido a una pieza clave como es Amrabat, que la verdad en estas últimas temporadas no ha rendido muy bien. Entonces, después de ese bajón parecía que el centro del campo de Marruecos iba a tener muchos problemas, pero te aparece de la nada este chaval que encima es jovencísimo, que este es su primer mundial, pero ya les digo yo que ni de coña va a ser el último, que tiene un nivelazo. Yo te diría que incluso al nivel o incluso superior que Amrabat en el Mundial 2022. Contrario, pidió la pelota constantemente y participó prácticamente en todas las fases del juego. Cada vez que Brasil intentaba acelerar, Bouhaddi aparecía para cortar líneas de pase o recuperar la posesión, y cuando Marruecos necesitaba salir jugando, ahí estaba otra vez ofreciéndose como opción. Parecía estar en todos lados al mismo tiempo, como si llevara años disputando partidos de esa magnitud. Los números de aquella actuación ayudan a entender la dimensión de lo que hizo. Completó 60 de 66 pases, tuvo un impresionante 100% de precisión. ¡Qué barbaridad de dato! Una putísima locura, encima contra Brasil, que se supone que es una selección muy dominadora, que en un partido frente a Marruecos son los que tienen que tener el control del partido. Precisión en el último tercio del campo, recuperó 6 balones, realizó 5 intercepciones y ganó 9 duelos, todo eso en un partido mundialista con apenas 18 años. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque lo que hizo ese día no fue casualidad, pero para entender cómo es que Bouhaddi, un chico de 18 años, logró dominar el mediocampo brasileño, primero hay que regresar varios años atrás y descubrir quién es realmente Ayoub Bouhaddi. Antes de convertirse en una de las mayores promesas del fútbol mundial, Bouhaddi ya llamaba la atención por algo que no tenía nada que ver con la pelota. Mientras otros jóvenes dedicaban todo su tiempo al deporte, él destacaba también en los estudios y en actividades que muy pocos futbolistas suelen realizar. Nacido en Senlis, Francia, Bouhaddi creció en una... ¿Cómo me toca los cojones estos vídeos donde te quieren hablar de un jugador que ha hecho un partido decente y te dice, no, el tío nació, era muy buen estudiante, jugaba con sus amigos en el colegio? Tío, me da igual. Coño, háblame de lo que ha hecho como futbolista. ¿Qué más me da a mí que haya nacido en Senlis? La familia donde la educación tiene un papel muy importante. De hecho, a los 15 años ganó un concurso de oratoria celebrado en el Palacio del Eliseo. Una experiencia completamente... ¡Vete a la mierda, tío! ¿Qué concurso de oratoria, hermano? Me acabas de joder la vida. Alejada de los terrenos de juego. No era solamente un talento deportivo, también sobresalía por su capacidad intelectual. Su expediente académico tampoco pasó desapercibido. Completó el bachillerato científico con excelentes resultados y mientras comenzaba a abrirse camino en el fútbol profesional, inició estudios universitarios de matemáticas a distancia, algo poco común incluso para jóvenes que ni siquiera son deportistas de élite. Por eso, dentro de su entorno empezó a ganarse un apodo muy particular, el Einstein del fútbol, y cuando observas cómo interpreta los partidos, el sobrenombre empieza a tener sentido. Bouhaddi no basa su juego en trucos espectaculares. También te digo, al menos este no es uno de esos vídeos donde el vídeo dura 35 minutos y 27, esos 35 son explicándote dónde nació, que estuvo en las categorías inferiores del equipo de su pueblo. Es que era medio vídeo relleno. Espectaculares o jugadas para redes sociales. Lo suyo es leer el juego varios segundos antes que los demás. Pero una cosa es ser inteligente fuera del campo y otra muy distinta es pasar esa inteligencia al fútbol, y eso hasta sorprendió a uno de los mejores clubes juveniles de todo Francia, el Lille. La historia de Bouhaddi en el Lille es la definición perfecta de un jugador que avanzaba más rápido de lo que el sistema tenía preparado. Llegó al club en 2021 procedente del Creil y comenzó su camino en las categorías juveniles, pero muy pronto quedó claro que estaba jugando por debajo de su verdadero nivel. En apenas un año empezó a saltarse escalones. Primero pasó por la categoría sub-16, después fue promovido al equipo sub-17. Pese a ser más joven que la mayoría de sus compañeros, lo normal habría sido darle tiempo para adaptarse, pero Bouhaddi parecía resolver cada desafío con una facilidad sorprendente. La progresión continuó a finales de 2022, cuando el Lille tomó una decisión poco habitual, enviarlo directamente al equipo sub-19 con solamente 15 años. Allí empezó a enfrentarse a futbolistas varios. ¡Qué locura! Lo metieron en el sub-19 del Lille con 15 años de edad. Puede ser un mundo entre un jugador que tiene 14 años y 15. Se nota muchísimo la diferencia. Imagínate un chaval de 19 años con este que tenía 15 en ese
ese momento. Años mayores, más fuertes físicamente y con mucha más experiencia competitiva. Sin embargo, volvió a destacar. Uno de los momentos que más llamó la atención dentro del fútbol francés llegó durante la Copa Gambardella. Sus actuaciones fueron tan sólidas que dentro del club comenzaron a hablar de él como algo más que una simple promesa. Ya no era un talento interesante, era un proyecto de futbolista de élite. Y lo más impresionante es que ni siquiera eso fue suficiente para frenarlo. Mientras muchos jugadores pasan años intentando acercarse al fútbol profesional, Boadi parecía acercarse cada vez más, y cuando llegó el momento demostró que ni eso le quedaba grande. A principios de 2023, el Lille entendió que ya no tenía sentido mantener a Boadi únicamente en las categorías juveniles, por eso empezó a darle oportunidades con el segundo equipo. El paso previo antes de llegar al primer equipo era la prueba definitiva, enfrentarse a futbolistas adultos que se juegan mucho más que una simple victoria cada fin de semana. Lejos de sufrir, el joven mediocampista volvió a responder. Sus actuaciones confirmaron algo que dentro del club ya sospechaban desde hace tiempo. La diferencia entre Boadi y otros talentos no era solo técnica, sino mental. Siempre parecía jugar con una calma impropia para su edad. El premio llegó rápidamente. En agosto de 2023 firmó su primer contrato profesional y apenas unos meses después recibió hasta 2029 tiene contrato. Como el Madrid quiera fichar a este tío, le levantan por lo menos 120 millones. una oportunidad histórica. El Lille decidió incluirlo en competiciones europeas, una apuesta enorme para un futbolista que todavía estaba en plena adolescencia. Su debut llegó contra el Kiklasvik en la Conference League, con apenas 16 años. Equipazo histórico del Kiklasvik. Y 3 días se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido de competición europea a nivel de clubes, y lo más llamativo fue que no pareció impresionado por el momento. Mientras muchos jóvenes entran unos minutos para ganar experiencia, Boadi jugó con personalidad, tanto que el cuerpo técnico comenzó a confiar cada vez más en él durante la competición. Ya no era una apuesta para el futuro, empezaba Nada, si jugó con personalidad contra el Kiklasvik es que es un fuera de serie. convertirse en una pieza útil para ese mismo presente. Pero si alguien pensaba que todo esto era demasiado pronto para él, realmente se equivocó, porque después de demostrar su talento en Europa, lo demostró en la liga francesa, y fue ahí cuando empezó a llamar la atención de toda Francia. Después de sorprender en Europa, Boadi recibió otra oportunidad enorme, debutar en la Ligue 1. El escenario no era sencillo, porque el Lille estaba peleando objetivos importantes y no podía permitirse regalar minutos únicamente por desarrollar jóvenes. Si jugaba era porque realmente se lo había ganado. Su estreno en la máxima categoría llegó frente al Brest, uno de los equipos más competitivos de aquella temporada. Con su entrada al campo se convirtió en el jugador más joven del Lille en debutar en liga desde 1981, una cifra que muestra lo extraordinario de su ascenso. Pero lo verdaderamente impresionante fue lo que hizo con el balón. Durante su participación completó absolutamente todos los pases que intentó. Terminó el encuentro con un 100% de precisión, una muestra más de la tranquilidad con la que afrontaba situaciones que suelen generar nervios incluso en jugadores veteranos. A partir de ahí dejó de ser una curiosidad estadística, comenzó a formar parte real de la dinámica del primer equipo y a sumar minutos con regularidad. Cada aparición reforzaba la sensación de que el Lille estaba construyendo algo muy especial en el centro del campo. La temporada siguiente confirmó esa impresión. Lo que empezó con apariciones esporádicas se transformó en protagonismo constante. Cada vez tenía más responsabilidades y cada vez parecía más preparado para asumirlas. Y justo cuando la mayoría de jóvenes a esa edad están intentando hacerse un hueco en su club profesional y en el primer equipo, a Boadi le tocaría uno de los objetivos más difíciles del mundo: jugar contra el Real Madrid. Hay jugadores que se dan a conocer poco a poco y luego están los que Jugó contra el Real Madrid en este partido de Champions que no vi. No me lo puedo creer. Creo que este es el único partido de Champions que no he visto del Real Madrid en las últimas 3 temporadas. aprovechan una sola noche para obligar a todo el mundo a aprenderse su nombre. Eso fue exactamente lo que hizo Boadi cuando el Lille se enfrentó al Real Madrid en Champions. El partido tenía todos los ingredientes para intimidar a un futbolista de 17 años. Enfrente estaba uno de los clubes más poderosos del planeta, acostumbrado a Joder, salir de titular contra todo un Real Madrid en Champions, hay que tenerlos cuadrados, con 17 años. dominar este tipo de escenarios. Sin embargo, Boadi jugó como si estuviera disputando un encuentro cualquiera. Lo que más impresionó no fueron los regates ni las jugadas espectaculares, fue la forma en la que manejó el ritmo del partido. Completó 43 de 44 pases y constantemente encontró soluciones cuando el Madrid intentaba presionar. Acaba de decir que ha completado 43 de 44 pases contra el Real Madrid en Champions League con 17 años, que parece una animalada. O también que el Madrid no estaba presionando en ese partido, que seguramente no, porque estaba Kylian Mbappé ya, ¿no? Cada vez que recibía el balón parecía tener una respuesta preparada. El Lille terminó consiguiendo una de las mayores sorpresas de aquella edición de Champions, cortando una racha de casi 40 partidos sin perder del conjunto madridista. Y aunque el resultado ocupó los titulares, muchos analistas salieron del encuentro hablando de una cosa: el nivel que había mostrado aquel adolescente en el mediocampo. Lo más aterrador para los rivales era su naturalidad. No jugaba como un joven intentando sobrevivir, jugaba como alguien convencido de que pertenecía a ese nivel, y esa diferencia mental es precisamente la que suele separar a las promesas de las futuras estrellas. Pero lo del Madrid no fue una excepción, porque muchas veces un futbolista puede tener una buena noche y un buen partido, pero no siempre repetirlo. Boadi empezó a repetirlo contra los equipos más grandes de Europa. Después de su exhibición contra el Real Madrid, muchos esperaban que Boadi volviera a la normalidad, que el partido quedara como una gran anécdota de su carrera, pero ocurrió exactamente lo contrario. Siguió acumulando actuaciones de alto nivel contra rivales cada vez más exigentes. Uno de esos partidos llegó frente a la Juventus. Ahí volvió a demostrar que su impacto no dependía de los reflectores. Interceptaba pases, recuperaba balones, cerraba espacios y ayudaba constantemente a su equipo a mantener el control del encuentro. Su influencia estaba en todas partes.
partes. Poco después llegó otro examen gigantesco, Anfield. Jugar contra el Liverpool en uno de los estadios más intimidantes del mundo suele poner nerviosos incluso a futbolistas experimentados. Boadí, en cambio, mantuvo la misma serenidad que había mostrado en Francia y en Champions. Esa capacidad para rendir igual sin importar el escenario empezó a convertirse en una de sus mayores fortalezas. No importaba si jugaba en casa, de visitante. A ver, el chaval es buenísimo y yo creo que ya con 7 minutos, 15 segundos de vídeo que llevamos lo sabemos. Nos ha ido contando este hombre una retahíla de cosas espectacular. Ahora bien, esto es lo que necesita el Real Madrid a día de hoy. El Real Madrid necesita una joven promesa, el Boadí que sí que está rindiendo muy bien, está haciendo un buen mundial y tal. Lleva 2 temporadas buenas en el Lille. Porque claro, es que yo creo que el Madrid... El problema que ha tenido esta última temporada, sobre todo, es que está fichando demasiados jugadores jóvenes, jugadores inexpertos que sí, que pintan muy bien para un futuro, pero que a día de hoy no son top élite mundial. Entonces yo creo que el Madrid ha hecho muy bien esta temporada en fichar jugadores más de realidad, que te vayan a dar un rendimiento inmediato a día de hoy. Y creo que aquí pues estaríamos dando un paso atrás y volviendo a fichar a un estilo más Tantono, un estilo Hussein, un chavalín que sí que pinta muy bien, pero que habrá que ver si es una joven promesa o si acaba explotando en algún momento. No. Ante contra una potencia europea o un partido de liga, su comportamiento era siempre el mismo: pedir la pelota y hacer jugar al equipo. La confirmación definitiva llegó ante el Feyenoord, además de controlar la posesión y dirigir la salida de balón. MVP de Champions con 17 años. Aportó una asistencia en una victoria clave para el Lille. Era una prueba de que no solo podía destruir juego rival, sino también participar en la creación de oportunidades. Y mientras en Europa empezaba a sonar su nombre, en Francia ya sabían que tenían algo que no era normal, porque sus estadísticas eran completamente de otro nivel. La temporada 2025 fue la que terminó de consolidar a Boadí como una pieza fundamental del Lille. Ya no era el joven que aparecía de vez en cuando, era un futbolista que acumulaba minutos, responsabilidades y confianza partido tras partido. Disputó 30 partidos en la Ligue 1, fue titular en 28 de ellos y superó los 2.300 minutos sobre el terreno de juego. Para un mediocampista de apenas 18 años, esa carga de trabajo es enorme. Y lo más importante, el Lille seguía confiando en él incluso en los partidos más exigentes. Sus estadísticas también ayudan a entender qué clase de jugador es. Apenas registró una asistencia y no marcó goles, pero eso nunca fue lo que definió su juego. Su verdadero valor aparecía en otras cifras: 28 entradas, 48 despejes y una presencia constante en la recuperación del balón. Porque Boadí no es el típico mediocampista que vive de las mejores jugadas. No necesita marcar cada semana para influir en un partido. Su trabajo consiste en darle equilibrio al equipo, conectar líneas, recuperar posesiones y hacer que todos los jugadores a su alrededor funcionen mejor. Y cuando se analiza todo el contexto, la cifra más impresionante aparece sola. Antes de cumplir los 19 años ya acumulaba cerca de 100 partidos como profesional con el Lille, una experiencia que muy pocos futbolistas de su generación pueden presumir. Pero las estadísticas solo cuentan una parte de la historia, porque si le preguntas a analistas o entrenadores, no te van a hablar principalmente de números, te van a hablar de la manera en la que juega en el mediocampo. Si observas a Boadí durante un partido completo, hay algo que llama la atención de inmediato: parece que nunca está apurado. Mientras otros mediocampistas buscan deshacerse rápido del balón cuando sienten presión, él suele hacer exactamente lo contrario. Una de sus mayores virtudes es la forma en que protege la posesión. Utiliza pequeños movimientos de cuerpo, cambios de dirección y giros muy sutiles para escapar de los rivales. No necesita hacer una bicicleta ni un regate espectacular. Con un toque bien dado ya dejó la presión atrás. Además, es un futbolista extremadamente cómodo usando ambos pies. Eso hace mucho más difícil anticipar sus movimientos. Los rivales no saben si girar hacia la izquierda, hacia la derecha o si encontrar un pase entre líneas en cuestión de segundos. Pero quizás su mejor cualidad aparece cuando su equipo no tiene la pelota. Boadí posee una capacidad de anticipación extraordinaria. Muchas veces no gana el balón porque está más fuerte o más rápido, sino porque él ya había leído la jugada antes. A ver, me gustan mucho las características que está diciendo el jugador, porque creo que todo esto es lo que le hace falta al Real Madrid. Este estilo de futbolista. Así que tenemos demasiados centrocampistas ofensivos. Tenemos tropecientos mil mediapuntas. Tenemos a Arda Güler, Bellingham, Mastantuono, Brahim Díaz. Y yo creo que al Madrid le hace falta más un centrocampista que juegue un poco más atrás, que pueda jugar de 8. Que sea un poco el Toni Kroos, por así decirlo, ¿no? Salvando las distancias como Boadí. Antes, esa inteligencia le permite estar constantemente intercepcionando pases, recuperando posesiones y cerrando espacios. Durante la temporada promedió cerca de una intercepción por partido entre competencias nacionales y europeas, además de mantener una enorme regularidad en recuperaciones de balón. Y todas esas cualidades terminaron de explotar en el mejor lugar posible, porque después de demostrarlo en Europa o en Francia, terminó en el mejor lugar posible, su debut mundialista ante la pentacampeona del mundo. Hay debuts importantes, y luego están los debuts que hacen que todo el planeta del fútbol se detenga a mirar. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Ayoub Boadí saltó al campo para enfrentar a Brasil en su primer mundial. Del otro lado no había cualquier selección, estaban jugadores de élite como Casemiro, Bruno Guimaraes, Vinicius, Fabinho. Bruno Guimaraes, jugador de élite, habría que entrecomillarlo un poco, ¿no? Futbolistas acostumbrados a competir al máximo nivel europeo. En teoría, ellos debían de controlar el mediocampo, pero la realidad fue muy distinta. Boadí terminó firmando una actuación impresionante, registró 91% de precisión de pase, completó todos sus balones largos, ganó 9 de 13 duelos por el suelo, realizó 6 recuperaciones, 4 entradas y múltiples acciones defensivas que frenaron los ataques brasileños. Pero lo más impactante no fueron los números. Brasil intentaba presionarlo y él encontraba espacios. Brasil aceleraba el ritmo y él mantenía la calma. Pareció un veterano jugando su cuarto mundial. Después de representar a Francia en categorías juveniles
juveniles, Boadí eligió defender a Marruecos por sus raíces familiares, y viendo lo que hizo en este partido, cuesta imaginar una decisión mejor, porque aquella noche no solo nació una nueva estrella para Marruecos, nació una de las grandes promesas del fútbol mundial. El Lille anteriormente ya ha producido talentos enormes, como ¡Qué barbaridad de vídeo de Maestro Obi! Videazo historiquísimo, ya saben que se pueden meter a su canal si les ha gustado. Y bueno amigos, jugadorazo Boadí. La cosa es, a ver cuánto nos sale la bromita, ¿no? También te digo, gastarme 50, 60 millones de euros en este chaval, lo prefiero que gastarme 130 millones en Enzo Fernández o lo que carajo vaya a pedir el Chelsea por ese jugador. A ver qué es lo que acaba haciendo el Real Madrid. Se están barajando varias opciones para el centro del campo. Yo lo que espero es que el Madrid te fiche un centrocampista, que no nos quedemos con lo que tenemos, porque si no te fichan a un jugador top en el mediocampo, vamos a seguir exactamente igual que la temporada pasada, por mucho que traigamos a Bernardo Silva, Konate o quien sea. Bueno amigos, si les ha gustado el videito pueden dar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, y nos vemos, descansen por ahí.